En las sombras de Baltimore, una ciudad marcada por su historia y su diversidad, se escondió un horror indescriptible. Un hombre cuyos crímenes fueron tan brutales y depravados que aún hoy nos cuesta creerlos. Esta es la historia de Joe Metheny, el carnicero de Baltimore. Durante los años 90, Joe Metheny dejó un rastro de muerte y terror, confesando crímenes que sacudirían al país y dejando una marca imborrable en la memoria de todos. Hoy nos adentramos en la mente de un monstruo, un hombre que convirtió sus víctimas en algo más que números en un informe policial. Joe Metheny, el asesino que hizo de la carne humana su macabro festín. Esta es su historia, si te atreves a escucharla. Pero para hablar detalladamente de cómo este personaje llegó a cometer semejantes atrocidades, debemos comenzar desde el inicio. Joe Metheny nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore, Maryland. Creció en una familia numerosa en los suburbios de la ciudad. Su infancia, sin embargo, estuvo lejos de ser idílica. El hogar de Metheny estuvo marcado por la pobreza y la inestabilidad. Su padre, un alcohólico crónico, trabajaba en diversos empleos ocasionales para mantener a la familia, pero su adicción a menudo lo dejaba incapacitado. La relación de Joe con su padre era tensa y violenta. Los estallidos de ira y los abusos físicos eran frecuentes. La madre de Joe, luchando para mantener a 6 hijos, trabajaba largas horas como camarera y ama de llaves. Su ausencia significaba que Joe y sus hermanos a menudo se quedaban sin supervisión, lo que los llevó a la calle a una edad temprana. Las dificultades de su hogar tuvieron un impacto profundo en Joe. Describió su infancia como solitaria y llena de privaciones. A menudo, Metheny se sentía invisible y desamparado, lo que contribuyó a un creciente resentimiento y a problemas emocionales. A los 6 años, Metheny perdió a su padre en un accidente automovilístico. La muerte de su padre dejó a la familia en una situación aún más desesperada. La madre de Joe tuvo que redoblar sus esfuerzos para mantener a la familia a flote, dejando a Joe y sus hermanos más tiempo sin supervisión. Con el tiempo, Joe se volvió cada vez más aislado y comenzó a mostrar signos de comportamiento perturbador. Su madre lo describió como un niño problemático que a menudo se metía en peleas y mostraba poco interés por la escuela. Fue en estos años formativos cuando Joe comenzó a desarrollar una visión distorsionada del mundo. A pesar de los intentos de su madre por mantener a la familia unida, Joe se distanció emocionalmente. Se convirtió en un joven introvertido lleno de ira reprimida y confusión. La falta de una figura paterna positiva y el entorno abusivo contribuyeron a moldear su carácter violento y antisocial. A los 18 años, Joe Metheny se unió a las Fuerzas Armadas, buscando escapar de su turbulento hogar. Sin embargo, su tiempo en el ejército solo proporcionó una breve pausa de su problemática vida. Al regresar, encontró difícil adaptarse a la vida civil, lo que lo llevó a una espiral descendente de adicciones y violencia. Después de dejar el ejército, Joe Metheny regresó a Baltimore y comenzó a trabajar en varios empleos ocasionales. Sin embargo, no logró mantener ninguno de ellos debido a su creciente problema con el alcohol y las drogas. Sus adicciones lo llevaron a vivir en las calles, donde comenzó a involucrarse en actividades criminales. En los años 90, Metheny comenzó a cometer crímenes horrendos. Sus primeras víctimas fueron mujeres vulnerables, a menudo prostitutas o drogadictas, a quienes atraía con promesas de droga o dinero. Los cuerpos de sus víctimas eran brutalmente mutilados y en algunos casos, Metheny confesó haberlos desmembrado y utilizado parte de su cuerpo para preparar carne que luego vendía en hamburguesas en su puesto de comida. Su confesión dejó al mundo horrorizado y perplejo. El 15 de diciembre de 1996, la vida de Joe Metheny dio un giro inesperado. Ese día, la policía de Baltimore recibió una llamada anónima que lo llevaría a una casa abandonada en el suroeste de la ciudad. Allí Metheny había establecido su macabra base de operaciones. Cuando los oficiales llegaron a la escena, encontraron a Metheny en estado de agitación. Su apariencia descuidada y su comportamiento errático levantaron sospechas inmediatas. Los agentes, actuando bajo una orden de registro, comenzaron a investigar la propiedad. En el interior de la casa, la policía descubrió evidencias perturbadoras. Habían restos humanos esparcidos y el olor a descomposición llenaba el aire. Entre los hallazgos más impactantes estaban los cuchillos y sierras, aún manchadas de sangre utilizadas por Metheny para desmembrar a sus víctimas.
Mientras los oficiales registraban el lugar, Metheny fue detenido y trasladado a la estación de policía para ser interrogado. Durante el camino, Metheny, en un estado de aparente calma, comenzó a confesar sus crímenes a los oficiales presentes. En la estación, Metheny proporcionó un relato escalofriante de sus acciones. Describió cómo atraía a sus víctimas, los asesinaba y luego utilizaba sus cuerpos para preparar carne que vendía en hamburguesas. Los detalles eran tan gráficos que los oficiales tuvieron que tomar pausas durante el interrogatorio. La confesión de Metheny no solo horrorizó a los oficiales, sino que también proporcionó la evidencia necesaria para conectar los puntos entre varios casos de personas desaparecidas y homicidios no resueltos en la ciudad. La magnitud de sus crímenes comenzó a hacerse evidente. El arresto de Joe Metheny marcó el comienzo del fin para uno de los asesinos en series más notorios de Baltimore. Su captura fue un alivio para la comunidad, pero el horror de sus confesiones dejó una marca imborrable en todos los involucrados. Durante los interrogatorios, Metheny ofreció un relato detallado de sus crímenes. Habló de cómo atraía a sus víctimas, los mataba y en algunos casos rivalizaba partes de sus cuerpos. Sus confesiones fueron tan gráficas y perturbadoras que incluso los investigadores más experimentados quedaron impactados. El juicio de Joe Metheny fue un espectáculo macabro. Los testimonios de los testigos y las evidencias presentadas pintaron a un cuadro de horror y sadismo. El juicio de Joe Metheny comenzó el 8 de noviembre de 1996 en el Tribunal del Circuito de Baltimore. La sala estaba llena de periodistas y miembros de la familia de la víctima y curiosos, todos esperando presenciar el juicio de uno de los asesinos más notorios de la época. Estaba dirigida por el fiscal de estado, quien estaba decidido a demostrar la culpabilidad de Metheny. Más allá de toda duda razonable, los abogados defensores de Metheny, en cambio, intentaron argumentar en contra de los cargos, aunque las pruebas en su contra eran abrumadoras. El día de juicio, Joe Metheny apareció en el corte con un aspecto desalineado y demacrado. A pesar de la gravedad de los cargos en su contra, mantuvo una actitud desafiante durante gran parte del procedimiento. Su presencia en la sala del tribunal generaba una atmósfera tensa y cargada. Durante el juicio, el fiscal presentó una serie de evidencias devastadoras, incluyendo confesiones detalladas de Metheny y pruebas forenses que conectaban su ADN con los restos de las víctimas. Las grabaciones de sus declaraciones y los testimonios de testigos también jugaron un papel crucial en el caso. El fiscal explicó cómo Metheny había capturado a sus víctimas, las había asesinado y luego desmembrado sus cuerpos. La descripción gráfica y detallada de los crímenes provocó una fuerte reacción emocional en la sala, con miembros de la familia de la víctima mostrando visible angustia. Los testimonios de los testigos incluyeron a familiares de la víctima y a expertos forenses que corroboraron las confesiones de Metheny. Las declaraciones eran estremecedoras y revelaban la crueldad y la premeditación detrás de sus actos. Joe Metheny, en su defensa, trató de minimizar su responsabilidad, alegando problemas mentales. Sin embargo, la evidencia presentada por la fiscalía era concluyente y demostraba un patrón claro de comportamiento criminal. El 22 de noviembre de 1996, después de un juicio de 14 días, el jurado encontró a Joe Metheny culpable de múltiples cargos, incluyendo asesinato en primer grado. La sentencia fue dura, reflejando la gravedad de los crímenes que había cometido. El juez condenó a Metheny a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, asegurando que nunca pudiera causar más daño. La sentencia fue recibida con alivio y satisfacción por parte de las familias de las víctimas y de la comunidad. El juicio de Metheny no solo resolvió el caso de uno de los asesinos más notorios de la época, sino que también sirvió como un recordatorio inquietante de la capacidad para el mal que existe en algunas personas. La cobertura mediática del juicio ayudó a arrojar luz sobre la brutalidad de los crímenes y la importancia de llevar a los responsables ante la justicia. El caso de Joe Metheny dejó una cicatriz profunda en la comunidad de Baltimore y más allá. Sus crímenes, combinados con su aparente falta de arrepentimiento, desafiaron nuestra comprensión del mal humano. Para las familias de las víctimas, la historia de Metheny es un recordatorio constante del dolor y la pérdida. Pero para la sociedad es una advertencia sobre los oscuros rincones de la mente humana y la necesidad de vigilar de cerca aquellos signos de peligros en nuestra comunidad. Joe Metheny, el carnicero de Baltimore, es un nombre que permanecerá en la infamia. Sus crímenes nos recuerdan que el mal puede esconderse en los lugares más inesperados y que debemos estar siempre atentos a las señales de peligro.
Pero incluso en las historias más oscuras encontramos la fuerza para seguir adelante, aprender de los errores del pasado y proteger a los más vulnerables entre nosotros. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los casos más oscuros de la historia criminal de Estados Unidos.